Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Estamos en este comienzo de año siempre dispuestos a mejorar, a crecer, a madurar en la fe. Así que dispongámonos en el día de hoy con enseñanzas sencillas, alcanzables. La palabra de Dios está escrita para todos nosotros para que podamos efectivamente caminar de la mejor manera posible. Es normal que nosotros como creyentes tengamos algunas dificultades de emprender la instrucción de Dios, pero debería ser mucho más normal que pudiéramos sobreponernos a esas dificultades y al contrario, con la ayuda de Dios, con buena disposición, seguir adelante. Padre, yo te pido por cada uno de nuestros hermanos en este día, por aquellos que están empezando a sintonizarse con nosotros, pero más que con nosotros, con tu palabra, contigo, Dios. Queremos crecer y madurar y emprender en este año todos los retos que vamos a tener que enfrentar de una u otra manera, Señor. No importa a qué nivel, en qué sentido, Señor, pero tú estás con nosotros y esperamos nosotros caminar contigo. Es nuestro deber, nuestro deseo y vale la pena, Señor. Padre, te pido por todos los que están enfermos, con problemas, con dificultades, con ansiedades. Ayúdales, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y oramos también por todos aquellos que están lejos, oh Dios, que estamos apoyando para que prediquen tu palabra en lugares lejanos, porque tienen retos bastante complejos, que surgen por montones en muchos momentos. Padre, ya es bastante enfrentar eso de estar separados de su cultura, de su familia, Señor. Pero no importa, están allí porque han aceptado el reto de predicar el Evangelio desde aquí hasta allá. Nuestros niños, nuestros jóvenes, los que están empezando a trabajar, los que están empezando a estudiar, los que están empezando un matrimonio, Señor, los que están emprendiendo algo. Siempre tenemos retos. Y qué mejor que el reto de crecer y madurar en la fe. En Cristo Jesús lo pedimos, creyendo y confiando, porque sanas y restauras y bendices, oh Dios. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Hechos, capítulo 8, versículos 1 al 8. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe, porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Padre, es tu palabra. Y como siempre, con suma urgencia la necesitamos, la recibimos y queremos caminar en ella. En Cristo Jesús. Amén. Qué interesante notar esta historia. Y de hecho, queremos compartir muchas enseñanzas de la palabra que realmente no son difíciles de entender, mucho más difíciles de seguir. Pero si las podemos entender y tenemos al Espíritu Santo y nos ayudamos unos a otros, podemos superar cualquier cosa. En el caso de hoy, inspirado en este personaje, Felipe, y ya hace algún tiempo, tal vez casi un año más o menos, estuve escuchando esta enseñanza de alguien, por lo menos parte de lo que es la historia de Felipe, y esa enseñanza me ha animado a mí a compartir más acerca de este personaje y mirar algunos detalles que muy bien pueden ser aplicados a nuestra vida. Comencemos pues. Y hagamos un tour por la vida de Felipe. Puede ser tu vida y la mía, enfrentando nuevos retos en este 2025. Empecemos notando el contexto. La iglesia estaba siendo perseguida. No era fácil predicar el Evangelio, había oposición.
Sin embargo, en este capítulo 8 de Hechos ya se nos habla de un Felipe con señales, milagros, prodigios, descrestando a las personas, le querían escuchar. Era respaldado por el Espíritu Santo, pero el punto es que Felipe no comenzó en ese nivel. Y no estamos tratando aquí de establecer niveles de superioridad de las personas, no, más bien hablemos de los niveles a los cuales Dios nos quiere llevar. En otras palabras, no medimos nuestra capacidad en estos niveles. Medimos es el poder de Dios, quien siempre quiere que nosotros crezcamos y maduremos. Vayamos entonces atrás, al libro de Hechos, capítulo 6, versículos 2 al 6. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quienes anteriormente se habían convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Parte de la inspiración para esta enseñanza también no es solamente el desafío que todos debemos afrontar en este nuevo año. Recientemente, unos grandes amigos nuestros, con muchos años de ministerio y ya en su etapa adulta, estamos hablando de cerca de los 60 años, pero han decidido emprender un nuevo desafío. A esas alturas de la vida, ahora los veo jóvenes, los veo fuertes, los veo dispuestos. ¿Qué hace que un creyente pueda medírsele a tantas cosas? Si esa actitud la tenemos nosotros como creyentes, debería afectar todos los aspectos de nuestra vida, para estudiar, para trabajar, con la familia, con los emprendimientos y lo más importante, lo espiritual. Creo pues que aquí hay varios retos que Felipe tuvo que afrontar, que nosotros también debemos afrontar. Ahora, lo importante aquí, uno de los retos más complicados es emprender cosas, empezar el camino. Cuando no hemos recorrido una ruta, no sabemos cómo va a ser el camino. No comprendemos muchas de las cosas que van a suceder. Siempre estamos buscando a alguien que nos acompañe. Pues bueno, tenemos a Dios, y si el reto proviene de Dios, que es el punto clave, debemos permitir que cualquiera de las cosas que se vengan en nuestra vida realmente sean porque tenemos administración de lo que nosotros somos y queremos hacer, porque Dios nos ha hablado. Entonces todos los retos aprobados por Dios siempre serán superados. Felipe era un sencillo cristiano, como todos debemos ser, pero en el nivel que comenzó era servicio. Tenía una actitud de servicio y era a las mesas. No sé si él era consciente de lo que podría llegar a ser, pero lo importante es que estuvo dispuesto y empezó a servir. El servicio se mide en cosas muy pequeñas. Cuando lo hacemos, Dios nos lleva a otros niveles. No hay tarea dirigida por el Espíritu Santo que sea pequeña a sus ojos. Eso lo medimos nosotros. Nosotros medimos pequeñeces y grandezas. Pero para Dios, el corazón dispuesto es tan importante cuando hace algo sencillo o hace algo más complejo. Felipe empieza a entender que Dios le tenía para grandes cosas. Y podemos leer de una ciudad a la cual fue enviado, que ya leímos en el pasaje, Samaria. Si nos remontamos al segundo libro de Reyes, capítulo 17, vamos a encontrar unos detalles. Permítame, voy a leer un poco rápido. El rey de Asiria transportó grupos de gentes de Babilonia, Cuta, Abad, Harmat, Sepharvaim, y los reubicó en la ciudad de Samaria en reemplazo del pueblo de Israel. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron sus ciudades. Pero ya que estos colonos extranjeros no adoraban al Señor, cuando recién llegaron, el Señor envió leones que mataron a algunos de ellos. Por esa razón mandaron un mensaje al rey de Asiria, en el cual le decían: la gente que has mandado a habitar la ciudad de Samaria no conoce las costumbres de Dios de ese lugar. Él ha enviado leones a destruirlos porque no lo adoraron como se debe.
Entonces el rey de Asiria ordenó: manden de regreso a Samaria a cada uno de los sacerdotes desterrados, a uno de ellos, que viva allí y les enseñe a los nuevos residentes las costumbres religiosas de Dios de ese lugar. Entonces uno de los sacerdotes que había sido desterrado de Samaria regresó a Betel y les enseñó a los nuevos residentes cómo adorar al Señor. Sin embargo, los diversos grupos de extranjeros a la vez siguieron rindiendo culto a sus propios dioses. En todas las ciudades donde habitaban colocaron sus ídolos en los santuarios paganos que la gente de Samaria había construido. Los que eran de Babilonia rendían culto a ídolos de su dios Sucot-Benot. Los de Cuta rendían culto a su dios Nergal. Los que eran de Hamar rendían culto a Asima. Los habitas rendían culto a los dioses de Nibás y Tartak. Y la gente de Safarbaín hasta quemaba a sus propios hijos en sacrificio a sus dioses Adramelech y Anamalec. Los nuevos residentes adoraban al Señor, pero también elegían de entre ellos a cualquiera y lo nombraban sacerdote para que ofreciera sacrificios en los lugares de culto. Aunque adoraban al Señor, seguían tras sus propios dioses según las costumbres religiosas de las naciones de donde provenían. Todo esto igual hasta el día de hoy. Ellos continúan con sus prácticas antiguas en lugar de adorar verdaderamente al Señor y obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él les dio a los descendientes de Jacob, a quien le cambió el nombre por el de Israel. Es muy interesante notar en esta historia la descripción de Samaria, un lugar al cual llegó mucha gente, pero nunca quisieron renunciar a sus paradigmas y sus pensamientos. De hecho, hicieron una mixtura, una mezcla. Yo creo que esa es una de las luchas más fuertes que nosotros tenemos cuando emprendemos cosas que Dios quiere. Porque, comillas, sabemos demasiado. Tenemos nuestro propio recurso, nuestra propia opinión, que no debemos renunciar a ella, pero sí ser lo suficientemente sabios para confrontarla con la idea de Dios o con la idea de otros que nos quieren aconsejar. Dios no va a menoscabar tu capacidad de pensamiento y tu capacidad de comprender las cosas, pero te quiere guiar porque siempre podemos aprender. Realmente aquí estamos hablando de lucha en nuestros pensamientos y paradigmas. Siempre lo hemos hecho así, ahora hay que cambiar. Y fíjese que ellos adoraban a otros dioses, ahora se les propone al verdadero Dios para que no sufran las consecuencias de su pecado, pero les cuesta cambiar y empiezan a hacer mezclas. Cuando mezclamos las cosas que Dios tiene y quiere para nosotros con pensamientos del mundo, todo sale mal. Ahora, cuando estamos afrontando ese tipo de situaciones, ustedes se imaginan a Felipe en esta ciudad que hasta el día de hoy, dice la Escritura, por lo menos de esa época, cuando fue escrito la palabra, pues a Felipe aún le tocó confrontar gente muy dura, con muchas dificultades. ¿Y cuáles eran las dificultades? Renunciar al tiempo de hoy. Pensemos en nuestros hijos, pensemos en lo que el mundo enseña. Ser creyentes hoy no es fácil. Leamos Mateo 25-23. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Cuando queremos madurar y crecer y Dios manda nuevos desafíos, nos sentimos atemorizados, pero nos deberíamos de gozar, porque Felipe, sirviendo a las mesas, ahora enfrentaba toda una gran cantidad de paradigmas, predicándole a una ciudad muy difícil. Yo creo que en todos los aspectos, en tu vida y en mi vida, Dios quiere que enfrentemos cosas mayores y más grandes. En todo nivel. No espiritualicemos, porque la vida cristiana no consiste en la vida religiosa, la vida de trabajo, la vida familiar, la vida emocional. No, es toda una vida. Entonces esta capacidad de sobreponernos, de emprender cosas más grandes, de pasar a otros niveles de desafíos, es normal para un creyente. En tu trabajo, en tu estudio, en tu familia. ¿Por qué tenemos que tener miedo? Escuchaba en estos días un testimonio precioso y le doy gracias a Dios por ello. Una de nuestras familias, cuando tenía a sus hijos más pequeños que terminaron su bachillerato, ahora ya van a la universidad, y en algún momento ellos decían: nuestra hija quiere estudiar en X universidad buena de la ciudad, pero nosotros no tenemos dinero. Otro creyente se les acerca y les dice: ¿y por qué no lo pueden hacer? Ahora, no estamos hablando de ser irresponsables. No. Estamos hablando de oír la voz de Dios, porque Dios quiere que emprendamos cosas muy buenas. Otra cosa es empezar a invertir tiempo, recursos en cosas que no valen la pena, diciendo: no, es que yo no tengo miedo a nada.
No se trata de desafiar la vida, no se trata de desafiar a Dios, se trata de hacer la voluntad de Dios y no tener miedo, porque Dios siempre quiere un mejor nivel para ti. Ahora, no solamente le lleva a tocar una ciudad muy difícil, sino que luego Dios lo proyecta para tocar a un hombre influyente. ¿Con quién tienes que hablar este año? ¿Con cuántas personas te vas a comunicar? Sabes que no es fácil. Si eres vendedor, ¿cómo vas a trabajar con tus clientes? O si tú estás enamorado y tienes miedo de poder hablar con esa mujer que amas o con aquel hombre que amas y crees que hay algo bueno en lo que Dios quiere, ¿por qué te da miedo enfrentar un reto de esos? No, pastor, es que en el pasado fue muy difícil. Vengo de una familia donde emocionalmente... Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. En los negocios, en todo. No quiero que con este ánimo que les estoy dando hoy, usted vaya a hacer cosas locas. No, no estamos llamando a eso. Oigamos a Dios. Dios tiene algo más grande para cada uno de nosotros. Isaías 46, 9 y 10 nos dice: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Este pasaje es tan importante porque nos está planteando algo muy serio y muy determinante para nuestra vida si somos hijos de Dios. Recordemos las cosas en el pasado que Dios ya ha hecho por nosotros. Si hay un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿por qué se te ha olvidado ese testimonio? Ahora Dios te pide que des un paso más. Es más complejo, es más difícil, es un mayor nivel de dificultad. Pues afíncate, fortalécete y recuerda que la evidencia del pasado, del poder de Dios en tu vida, te está indicando que si lo hizo una vez, lo puede volver a hacer de nuevo. Por eso es tan importante animarnos con los testimonios. Ahora, no es solamente nuevas personas, nuevos desafíos, como le tocó a Felipe con el famoso etíope, allí que le compartió a una persona muy influyente. Hechos 8:29, el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. ¿Saben unas cosas que nos puedan pasar a nosotros? Algunos nos acostumbramos, si estamos vendiendo en un sector pequeño o a los conocidos, ay, no, pastor, es mejor aquí con los conocidos. Bueno, si lo has hecho bien y si crees que Dios está contigo, ¿por qué no piensas en los desconocidos? Pastor, me da miedo. Bueno, es un nuevo nivel. Aquí Felipe tuvo que conocer nuevos sitios, nuevos lugares, nuevos desafíos, nuevas personas. Y ya sabemos que este eunuco llegó a ser importante para predicar a toda una nación. Definitivamente, después de años en el ministerio y muchas experiencias lindas con el Señor, Dios viene trabajando en mi vida y yo creo que lo está haciendo en la iglesia. ¿Por qué nos tiene que dar miedo emprender cosas más grandes? Vuelvo y repito, no es hacer cosas locas. A veces Dios nos va a pedir locuras, pero son las locuras de Dios. No es hacer cosas por hacer, ni desafiar a nadie, es confiar en el Señor. Pero para ir llegando a sintonía con lo que Dios desea, el Espíritu Santo es muy importante. Juan 16, 13 al 15, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Romanos 8:26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, a quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. El combustible de los grandes avivamientos en el mundo ha sido el poder del Espíritu Santo. Pero el avivamiento no empieza en grandes grupos, empieza en tu vida y en mi vida. Ahora, lo más importante es que nosotros estemos dispuestos, como le pasó al rey David. Segundo libro de Samuel 7:18. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró: ¿quién soy yo, soberano Señor, y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y ahora, soberano Señor,
Sumado a todo lo demás, hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera. Tratas a todos de esta manera, soberano Señor. ¿Qué más puedo decirte? Tú sabes cómo es realmente tu siervo, soberano Señor. Debido a tu promesa y según tu voluntad hiciste todas estas grandes cosas y las diste a conocer a tu siervo. No tratar de hacer con tu fuerza lo que solo puede hacer el Espíritu de Dios. Él no va a llegar a los afanados, a los impacientes. Él llega a aquellos que esperan y confían. Si no somos profundos en nuestra relación con el Espíritu Santo, nuestra vida y nuestro desempeño y los niveles que escalemos serán simplemente superficiales. Algunos me dicen, pastor, para los negocios y para la vida secular, tú tienes una sola vida. Escucha la voz del Espíritu. No tengas miedo, porque Dios está contigo. Como lo estuvo con otros en el pasado, también está con todos nosotros. ¿Por qué no creer y por qué no confiar? Y quiero culminar leyéndoles otro pasaje más. Dice la palabra del Señor en Hechos 21, 7 al 9. Después de dejar Tiro, la siguiente parada fue Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de la profecía. Qué interesante. Cuando ya llegamos a estos niveles donde lo que pase contigo pasará con tu familia. Aquí, paralelamente con la vida de Pablo, encontramos en el capítulo 21, ya cuando Pablo está en las últimas partes contando testimonio a otros, allí se encuentran, y Lucas se encuentran con que y da el detalle, que servía las mesas, ahora está acá, pero no solamente él, también su familia. Es un reto nuestra familia, y nuestra familia también puede ser, y debe ser, y Dios quiere que ella sea bendecida. Por eso, Felipe tuvo sus retos, todas las personas de la Biblia tuvieron sus retos. Ahora es el turno tuyo y mío. ¿Qué piensas de este nuevo año? ¿Qué cosas nuevas vas a aprender con el Señor? Padre, nos conectamos con las victorias del pasado, algunas pequeñas, pensamos nosotros que nos diste, pero han venido de aumento en aumento, de gloria en gloria, Señor. Ahora queremos más, pero no para nuestro orgullo, es para que sencillamente en nuestra disposición tu poder se glorifique. Nuestros hijos, nuestras familias, nuevas personas, nuevos asuntos, nuevos desafíos, expandirnos, crecer, mejorar en todos los niveles. Queremos una iglesia que acepta retos y que confía en ti. Que todos estén animados, gozosos y felices contigo en el nombre de Cristo Jesús, para tu honra y gloria y bendición de muchos. Amén.